evidencia el juicio político, que no se lo ha tocado como que muy a fondo, porque la señora ministra le desvelaron cosas que yo me quedé anonadado, como por ejemplo que ella ha intervenido en todo esto por temas personales y por negocios personales, y yo digo, ¿será tanto? O sea, ¿a tanto llega esta gente de que la aerolínea mexicana se vaya porque ella maneja aerolíneas y tiene que quedarse con toda la clientela de esa aerolínea aquí? O sea, hay mucha confusión incluso en la gente sobre ese tema. Porque sí, en la Comisión de Fiscalización, lo habló ya Jairo Resta, muy bien, pero hay que desmenuzar todo. Y el que puede desmenuzar todo jurídicamente, políticamente, se llama Augusto Tandazo. A ver, el tema de Mónica Palencia que me decías, ¿no? Mónica Palencia. El tema de la señora Gabriela Sonderfeld. A ver, hay un viejo dicho que dice, la mujer del César no solo tiene que ser, sino parecer. Y de acuerdo a la información de la Comisión de Fiscalización, parecería ser que tiene limitaciones por sus relacionamientos en el sector privado. Y eso tiene que aclarar, pero no tiene que aclarar en los medios de comunicación, tiene que aclarar en la Asamblea Nacional, cuando con su comparecencia. Tiene que aclarar eso, para saber con quién estamos. Y en el caso de Mónica Palencia, hay cosas, yo, mi querido Richard, me puedo quedar con una sola persona que me escuche. Pero mis comentarios y análisis no son traídos al azar. Verás, Mónica Palencia, lo que dijo Omar Maluk, Mónica Palencia era la engreída de la embajada mexicana en el Ecuador. Es palabras textuales de Omar Maluk. La engreída de la embajada americana en el Ecuador. Y entonces, claro, cuando vino el lío, tú ves que el gobierno mexicano se confundió con Mónica Palencia. Porque la información que le dieron a López Obrador, entiendo, fue la información de la gente de la embajada. ¿Pero quién era la gente de la embajada? Los que pocos días antes tomaban café en la misma mesa con Mónica Palencia. Por eso es que el gobierno mexicano no tuvo una acción concreta contra Mónica Palencia. Porque Mónica Palencia, y obviamente López Obrador, que nos está metiéndola de andar largo a cada rato. Y hoy voy a hablar nuevamente de López Obrador, en dos temas de fondo. Y entonces López Obrador de pronto dijo, bueno, la señora ya explicó que ella no estuvo en la decisión del asalto a la embajada, y ya le vamos a dejar allí. Ya, dejémosla allí, ok. Pero luego de eso, pues, oye, López Obrador o los asesores de él, ¿qué no oyeron los videos posteriores, sus intervenciones? Cuando ella destacó, argumentó, esto se llama en derecho nacional e internacional, argumentó el estado de necesidad. ¿Qué es el estado de necesidad? Por ejemplo, yo estoy en un local y hay un incendio. Yo no puedo decir, no voy a romper un vidrio porque sería malo, causa un daño al establecimiento. Tengo que romper el vidrio porque tengo que salir, y no solo salir, sino sacar a la gente por la ventana que voy a romper. Entonces estoy haciendo un mal menor para que no haya un mal mayor, que sería que la gente se incendie. ¿Qué es lo que dijo Mónica Palencia? Que el mal mayor era que se fugue gas y que por eso estaba justificado el asalto a la embajada. Entonces, ¿qué eso no lee México? ¿Y no lee el artículo 123 del Código Penal Federal de México? Que dice que eso es traición a la patria, cuando se colabora con un gobierno extranjero para que de esa manera se pueda mancillar la soberanía de un país. ¿No lee México? ¿Dónde está México? Y no hicieron nada contra Mónica Palencia, cuando podían perfectamente incoarle un procedimiento penal en México. Y no hicieron nada. Entonces uno se queda así. Y aquí medio estamos queriendo y caminando por un filo peligroso. ¿Cuál es? Es que lo que pasa, estamos afectando al Ecuador, apoyando a México. No, si no se trata de afectar al Ecuador. Se trata, escúchenme bien esto. Si esto lo entendemos, estamos al otro lado. El ordenamiento jurídico del Ecuador no solamente es la ley tal y la ley cual, y el reglamento tal y el decreto tal. Son, en este orden, esto es lo que se llama la pirámide jurídica de Kelsen. La Constitución es la norma suprema. Luego vienen los tratados internacionales, que son parte de nuestro ordenamiento jurídico. A ver, entiéndanme, ecuatorianos.
Cuando uno cita una norma internacional, no es que es una norma del Ecuador para afuera, es una norma del Ecuador para adentro. Porque si el Ecuador es parte de ese tratado internacional, de ese convenio internacional, las normas tienen vigencia en el Ecuador, incluso son más importantes y de mayor jerarquía que una ley nacional. Entonces, cuando eso entendemos, estamos bien claros en qué es la normativa internacional. Entonces, el Ecuador viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que es ley ecuatoriana, aunque viene del exterior. Es ley ecuatoriana el momento que el Ecuador ratifique el convenio sobre la Convención sobre Relaciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Y el Ecuador viola ese convenio. Está violando una ley nacional e internacional, porque la ley internacional también es nacional. Entonces, cuando alguien dice, ¿por qué violaron? No podían violar ese recinto diplomático. Ya. Y más, incluso dan a entender que lo volverían a hacer. Lo que dijo Peñafiel, este asambleísta de Construye, sí. Este asambleísta que dijo hace una semana, dijo, Glass está preso y bien preso. Y lo actuado en la embajada fue bien actuado. Oye, eres un troglodita, eres un cavernario. Si crees que eso está bien hecho, y voy a explicar esto, voy a explicar bien. En el pasado de centurias, de decenas de años, una ofensa a un país, aunque no sea directamente que le mandaron una armada, le mandaron un ejército, una ofensa se transformaba en una guerra, Entonces, si hay algo que respetar, es el representante de otro país en tu país. Y no puedes abusar de la fuerza para invadir una embajada que está desarmada. Porque si, imagínate esto, mi querido Richard, si ese recinto diplomático pudiera ahí transformarse el poder bélico de México, que lo tiene, nos atreveríamos a entrar a la embajada. Nos hubieran sacado el aire. Lo hacemos cobardemente porque México está a miles de kilómetros. Lo hacemos cobardemente. No lo hacemos desde una posición de dignidad o de fuerza, como dice el gobierno, y para impedir no sé qué. Lo hacemos porque México está a varios kilómetros. Y porque obviamente, de acuerdo al mundo internacional, México no va a mandar, se va a meter en un lío de Padre Señor Nuestro mandando sus armas de guerra, sus aviones y sus barcos. Pero es un acto de cobardía. ¿Cómo puede Peñafiel decir que está bien hecho ese acto de cobardía? Pregunto, ¿le gustaría a Peñafiel, si fueran ellos gobierno, vamos a poner ejemplo, que llegan al gobierno, que no van a llegar nunca, les gustaría que una embajada del Ecuador en México o en cualquier otro país sea asaltada? ¿Les gustaría? O sea, es que no tienen la menor capacidad para entender que en todo hay límites. Tiene que haber respeto a otro país. El mismo respeto que exigimos a los demás países, nosotros tenemos que dárselo a ese país. Todo lo que pasó en la embajada es algo horroroso. Nos califica en el escenario internacional como lo que somos. Entonces, y luego la Corte de Justicia, que en la apelación, la resolución sobre la apelación, dijo que el apresamiento de Glass no era arbitrario ni legal. Oye, mi querido Richard, ¿en qué país vivimos? Con estos jueces de octava. O sea, si eso no es ilegal y arbitrario, meterse, porque no lo cogieron en una calle caminando. Si eso no es ilegal y arbitrario, meterse a una alegación, a un recinto soberano de otro país y sacarlo, si eso no es ilegal y arbitrario, ¿qué es entonces una detención ilegal y arbitraria? Este es el Ecuador. Este es el Ecuador que vivimos. Entonces esto hay que cambiar. Y entonces tienen que responder los ministros y el gobierno que han tenido que ver con esta brutalidad que hicieron. Porque esta brutalidad nos afecta a todo el Ecuador. No le afecta al gobierno de Daniel Noboa. Le afecta a todo el Ecuador porque nos señala en la comunidad internacional como un país de trogloditas, como un país de cavernarios. Eso no se podía hacer. Pero ahí también falló México. Y ahí viene la segunda contra México. A ver. Jorge Glass. Esto lo vamos a viralizar, toda esta partecita de aquí. Perfecto. Jorge Glass entra a la Embajada de México el 17 de diciembre del 2023. Ahí entra a la Embajada de México. 17 de diciembre.
¿por qué se demoraron tanto en darle el asilo? Porque de una vez tenían que decirle de entrada, vea, nadie sabía que estaba en la embajada. Y decirle, vea, Jorge, no nos queremos meter en un lío, no tenemos claro su caso, no lo podemos tener en la embajada. O sea, lo tienen de huésped de la embajada. Entonces lo tienen de huésped en la embajada. Y escúchame bien, esto es el tiempo y las matemáticas. El 17 de diciembre del 2023, Glass no tenía orden de captura. Voy a explicar porque es bueno que los que me están escuchando lo tengan claro. Glass había sufrido 2 juicios penales anteriormente, 2, y tuvo sentencia. Y esas sentencias, la pena se unificó en base al Código Penal anterior, que es perfectamente legal. Y de acuerdo al régimen abierto y semiabierto que regía en el Código Orgánico Integral Penal, y era ley de la República ese régimen semiabierto y abierto, podía una persona salir un poco antes siempre que cumplía ciertos requisitos, que los cumplió Glass. Y salió un poquito antes de cumplir el total de la pena, bajo ciertas condiciones, que se presente a firmar, que no salga del país y etc. cosas. Por lo tanto, él no tenía orden de prisión. El 17 de diciembre no tenía orden de prisión. Pero México se demora y le da largas al asunto. Y luego viene la orden de prisión por el tercer caso, que es el caso del terremoto de Manabí, la reconstrucción de Manabí. Entonces, a partir de ahí, ya podían decir, es una persona que tiene una orden de prisión. Pero ¿por qué se quedó Glass dentro de la embajada con orden de prisión? Porque México tardó en darle el asilo. El que me diga que no, es un mentiroso o mentirosa. Eso hizo México. Y lo puso en riesgo a Glass. Y luego lo siguen teniendo en esa condición, porque no le daban el asilo. ¿Cuándo le dan el asilo? Cuando el gobierno ecuatoriano la declara persona no grata a la embajadora de México en el Ecuador. Cuando le declara persona no grata, recién allá en primera semana de abril del 2024, recién allí, el gobierno de México dice, ve lo que le han hecho a mi embajadora, le doy el asilo a Glass. Oye, el asilo tenías que darle máximo en una semana, menos tal vez, de cuando Glass entró el 17 de diciembre a la embajada. Entonces, por ejemplo, si le hubiera dado el asilo, no se hubiera discutido después que era un hombre, que era un prófugo, que tenía orden de prisión, que no tenía orden de prisión en ese momento. Y México, que no sabía cómo se maneja la justicia, que se iba a venir la persecución. Ya Diana Salazar anunciaba que venía con ese caso. ¿Por qué se mete Jorge Glass a la embajada? A ver, viene la pregunta. Fíjate que esto último que estoy diciendo cuaja con todo. ¿Por qué Jorge Glass se mete a la embajada de México? Se mete porque ya estaba en camino el caso de reconstrucción de Manabí. Y se dio cuenta de que ya tenía resuelto los 2 juicios, solamente faltaba que pase poco tiempo y ya no tenía que responder a la justicia con un solo día. Y entonces dice, vienen este rato con otro caso. Lo que no quieren es que yo esté libre. Entonces se presenta en la embajada, porque ya era un hecho que de un rato a otro le tiraban orden de captura por el tercer caso. Y México no reacciona. Entonces, ¿quién tiene la culpa? México. Dejó calentar el tema. Ahí tienes el tema. Las cosas son... mucho tiempo. Son así. Entonces eso lo afectó a Glass. Y después ya la propaganda fue, es que es un convicto, es una persona que tiene orden de captura. Claro, porque le debían darle el asilo antes para taparles la boca a mucha gente. Suscríbase ahora a Hechos Ecuador, un canal para la gente que busca información.